me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Hermanos, ustedes saben que hemos terminado una serie sobre lo que eran los tiempos del fin, y hoy día vamos a empezar con una palabra que nos sirve mucho de ejemplo para nosotros. En esta palabra que vamos a tocar hay varios personajes, pero hay un personaje que no es muy llamativo, pero a mí sí me llamó la atención. Pero antes de empezar la palabra les voy a pedir que nos pongamos de pie. Quiero leer un versículo de Proverbios y quiero que le prestemos atención, porque este versículo de Proverbios resume el contenido de esta palabra. Vamos a ir a Proverbios, para los que quieren seguirme con sus Biblias, capítulo 3, vamos a leer del versículo 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 8. Me avisan, si lo tienen, me dan un amén y yo los... Ok, Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vamos a orar para que el Señor, te pedimos que esta noche seas tú quien bendice esta palabra. Te pedimos, Señor, que a través de mi boca uses, Señor, para que el verdadero mensaje, el mensaje que tú tienes preparado para este pueblo el día de hoy, esta noche, Señor, y para quienes nos acompañan por internet, te pido, Señor, que seas tú guiándonos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hermanos, esta noche vamos a hablar de una historia que tal vez muchos las conocen y está en el libro de Reyes. Vamos a hablar de Naamán. Naamán es un general. A esta prédica de Naamán yo le he puesto un corazón redimido. Y este hombre es un general del ejército de Siria. Siria, en este momento, cuando suceden las cosas, acababa de terminar un combate, un pleito, una guerra con el reino de Israel. Cuando mencione yo el reino de Israel en esta historia, nos tenemos que ubicar que no estamos hablando del reino de Israel unificado que el rey David tenía. Este es el reino de Israel cuando el reino se encontraba dividido en el de Israel y en el de Judá. En otras palabras, este es el reino del norte. Entonces, cuando hablemos así, nos vamos a ir dando cuenta para ubicarnos qué es lo que está pasando y por qué este hombre actúa de esa manera. Y también vamos a ver en la historia que hay una enfermedad, que es la lepra. Y les adelanto esto para que nos vayamos ubicando. Y en la lepra vamos a ver que tiene un sinónimo con el pecado. Pero lo vamos a entender básicamente porque la lepra para el pueblo de Dios tiene un significado de pecado, lo que no es para el pueblo pagano. Y ustedes se van a dar cuenta el diferente tratamiento que el pueblo de Dios le da al leproso con lo que el pueblo pagano lo hace. Y voy a empezar leyendo y vamos a ir explicando y ahí vamos a ir entendiendo muchas cosas. Dice, Segunda de Reyes, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 27, voy a ir leyendo en partes y voy a ir explicando. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. ¿Qué es lo que significa esto? Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. En esta parte
de la historia empieza hablando de Naamán, que es un general del ejército de Siria, pero no es solo un general del ejército de Siria. Y vamos a ubicarnos para ver el nivel de orgullo de este hombre. Para entender, hay que entender qué tan alto era. Era el comandante general de las Fuerzas Armadas del reino de Siria. Eso quiere decir que era, dentro de todos los comandantes y generales, era el número uno. Ese hombre no caminaba solo, ese hombre no cargaba nada, a él se lo cargaban, le cargaban las cosas, caminaba con un ayudante o dos ayudantes. Es lo usual que hace un general, camina con personas que lo ayudan, que le cargan la maleta, que le dicen el itinerario, la agenda, y su relación era directa con el rey. Ustedes saben que en los reyes en ese tiempo, nadie puede acercarse al rey y nadie puede hablar con el rey si el rey no lo manda a llamar, si el rey no exactamente lo requiere para un trabajo específico. Y este hombre era un hombre de confianza, porque todo el dominio de Siria estaba apoyado en lo que era la estrategia de este general. Y este es otro punto. Era un general que estaba acostumbrado a dar una estrategia, una técnica y una táctica para poder combatir en guerra. ¿Qué es lo que quiero decir cuando nombro todas estas cualidades de este general? Que como hombre, era un hombre acostumbrado a planificar. No era un hombre improvisado. En la guerra no se improvisa. Entonces, él no solamente era un hombre que planificaba, era un administrador, tenía gente a su cargo, tenía armamento que comprar, tenía alimento que proveer, tenía que preocuparse de que la tropa no solamente vaya al combate de una u otra manera, sino proveída de todas las herramientas, de todo lo que necesitaba. O sea, era un hombre que tenía que estar pensando en todo. Y cuando he hablado de Naamán, ahora olvidémonos de que es un general de Siria y pensemos en que es un corazón de un hombre que está acostumbrado a administrar, que está acostumbrado a dirigir, que está acostumbrado a mandar y que su nivel sociopolítico militar es alto, su relación con personas solamente a nivel gobierno. Si comparamos al rey, es como decir, estamos hablando de un hombre que trata con los ministros y con los presidentes de los países. ¿Quiénes son ellos? Solamente los comandantes generales. Ni aún los generales tratan. Entonces, vemos que dentro de lo alto es de lo más alto. Entonces, es un hombre al que lo reciben, es un hombre que cuando camina y está dentro de su cuartel, lo saludan, lo respetan, guardan una distancia, nadie se puede acercar. Y todas estas circunstancias que rodea a un militar lo aclaro porque realmente tenemos que entender todo lo que va a pasar en la historia, cuánto este hombre y cómo este hombre realmente se presenta posteriormente cuando vemos que va a llegar al profeta, cómo es que este hombre se presenta y por qué se presenta de esa manera. Entonces, eso es en cuanto a su rango militar. Después dice la palabra, era varón grande, era de alta estima y era valeroso en extremo. Miren, hemos examinado la parte militar, ahora examinemos la parte personal, cómo era calificado como persona. Y todas sus calificaciones que la palabra de Dios da a este hombre son superlativas. No era varón grande. No era solamente estimado, era de alta estima, ¿no? Y por medio de él, dice, Jehová había dado salvación a Siria y era un hombre valeroso en extremo. O sea, este hombre es el hombre perfecto, por decirlo así. Profesionalmente no tiene nada que le pueda envidiar nadie. Como hombre de trabajo, como persona, es un hombre apreciado. O sea, usted le puede buscar y acá y nada. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Dónde está la clave de que este hombre sea todo esto? Tal vez él pensó que era su esfuerzo. Obviamente tiene que haber sido esforzado, pero la clave está en que dice, por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Qué significa esto? Que Dios lo había usado. Dios es el que nos da a nosotros los dones, las habilidades, los talentos. Recuerden que cuando él iba a construir el tabernáculo, él proveyó a todas las personas de las habilidades que necesitaban, como la costura, hacer las cosas igual.
A este hombre le proveyó todo lo que tenía que ser. Es más, yo diría que era un hombre total y absolutamente excepcional, porque de esta manera, tanto profesional como de persona, era realmente un hombre que no le podríamos dar comparación. Yo no encuentro en la Biblia, yo diría, otro hombre que sea pagano descrito en esa manera en la Biblia, en la consideración. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto, y todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos siempre ser esforzados. Como hombres debemos tratar de ser los mejores. Como profesionales en nuestro campo profesional debemos tratar de ser los mejores. En nuestros trabajos los mejores. Y lo mismo cuando venimos a la iglesia y tratamos de dar nuestro servicio, siempre tratemos de dar lo mejor. ¿Pero de qué debemos cuidarnos? Vamos a seguir para que veamos de qué debemos cuidarnos, porque esto es algo que realmente nosotros tenemos que tener en cuenta. Dice, ¿no? Y aparte de eso, eso ocasionó que él sea un hombre orgulloso. De plano, automáticamente, fácilmente, el hombre que no tiene a Dios y tiene todas estas características, es un hombre orgulloso, es un hombre altivo, es un hombre que no tiene humildad, que es uno de los requisitos principales para que un hombre de Dios, un hombre que se acerca a Dios, tenga una vida próspera y pueda ser realmente apreciado. Dios dice que se agrada de un corazón contrito y humillado. Eso es lo que nos pide. Es uno de los requisitos básicos para poder agradar a Dios, ser humillado, porque al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos. O sea, definitivamente este hombre no había manera de acercarlo a Dios bajo esa circunstancia. O sea que cuando él viene y se acerca y entra en la historia, es un hombre que tiene todas las cualidades buenas. Diríamos que si yo lo cojo del mundo, diríamos, y si vamos a seguir leyendo la historia, y me voy a adelantar un poco acá, podríamos decir que si lo evaluamos, era un hombre bueno. Porque cuando vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que era un hombre bueno. ¿Bueno para qué? Bueno para el mundo. Ese calificativo bueno, porque sabemos que la palabra de Dios dice bueno solo Dios. Pero la palabra bueno que usa el mundo es para calificar a gente, ¿no?, que vive bien, de clase social alta, que es educado, ¿no?, respetuoso, amable, y lo vamos a ver en la historia que él no era una persona prepotente y abusivo. Y vamos a seguir. Y dice la palabra, ¿no? Y dice la palabra, ¿no?, que él realmente trataba bien a su servidumbre, a su gente, o sea, su gente lo quería. ¿Qué quiere decir? Que dentro de ese nivel que él tenía, se hacía querer. Pero todo eso no es suficiente para acercarse a Dios. Yo puedo ser bueno en mi propia opinión, por eso leí esta palabra. Él, de repente, sin Dios, se hubiera considerado bueno en su propia opinión, exitoso en su propia opinión, y él hubiera dicho, no necesito nada. Soy de lo más alto, tengo todo, vivo bien, no me falta nada, pero sin embargo tenía un pero. Y el pero, ¿qué dice la palabra? Valeroso en extremo, pero leproso. Y acá viene la lepra. La lepra hoy es una enfermedad que casi no existe y lo poco que existe se controla médicamente. En ese tiempo era una enfermedad incurable. Era una enfermedad que aquel que la tenía ya no podía, según el pueblo, y aquí es donde empieza la diferencia, según el pueblo de Israel, según la ley de Dios, el leproso tenía que vivir fuera del pueblo. Sin embargo, ustedes ven que este general era leproso y vivía dentro del pueblo. Es más, tenía un cargo de él. ¿Por qué? Bueno, eso lo vamos a entender cuando conozcamos lo que es la lepra. La lepra es una enfermedad que tiene una característica especial, por eso se asocia con el pecado. Viene internamente, nace internamente y comienza a caminar y no se ve, como todo aquel que empieza en el pecado. De una manera muy simple comienza a inclinarse al pecado y no se nota, no se ve. Su conducta al principio no cambia, la persona cree que no ha pasado nada, nadie se dio cuenta,
y va avanzando por dentro, va comiéndose el corazón, va comiéndose del cristiano, todo lo bueno que tiene, y el pecado iba avanzando. Cuando ya el pecado sale y se hace pecado visible, entonces ya es cuando realmente todos dicen, oh, es pecador, ¿no? Porque sabemos que hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Recuerden eso. Nosotros caminamos por la calle y vemos personas que son alcohólicas, drogadictas, ladrones. Son los pecados que se ven, son los pecados públicos. Pero hay muchos pecados que no se ven. Pero al final de cuentas todos empiezan de manera interna. El que termina siendo alcohólico empieza tomando solamente un vaso, después suma a 2, y nadie se da cuenta porque no llega con alguien alcohólico al trabajo, sus amigos, sus reuniones. Así es la lepra. Empieza por dentro. Y de ahí, cuando ya sale, es cuando se exterioriza. Entonces, el pueblo de Dios lo considera impuro, física y espiritualmente. Por eso lo aparta. ¿Por qué? Porque los fariseos se consideraban ellos hombres santos, que no se asocian con el pecado. Y la ley de Dios así lo estableció. ¿Por qué? Porque nosotros lo tomamos como figura del pecado. Entonces ellos tenían que vivir apartados. Cuando por alguna razón tenían que ingresar al pueblo, dice la ley, tenían que caminar gritando, soy leproso, y todas esas, y las personas no se podían acercar. ¿Era contagioso? Sí era contagioso. Pero no era contagioso fácilmente. No se contagiaba usted si tocaba a un leproso. El contagio usualmente es por la saliva, por la sudoración o cosas así. Esa era la condición de la lepra, y esto nos hace ver la diferencia entre lo que era el pueblo de Dios y lo que era este pueblo de Siria. Por eso que este hombre leproso, que tal vez lo tomó en el último tiempo cuando llegó a ser general, se pudo haber movido y desempeñado libremente, y aún siendo leproso continuaba con su enfermedad ejerciendo su cargo. Por eso es que es necesario establecer esto, porque esto es una figura que después a nosotros nos va a dar todo un mensaje de lo que es el pecado, ¿no? El pecado, si nosotros comenzamos a desviarnos, el pecado va a empezar escondido. Y no crea que porque está escondido, usted no le ha pasado nada, usted no siente nada, no cree que realmente se ha vuelto un pecador. Tratamos de justificarnos y de medir el pecado, si es un pecado que recién empieza, si es pequeño. ¿Y cuál es la otra grande característica de esta enfermedad que se asocia con el pecado? Por ser una enfermedad interna, ataca el sistema nervioso y mayormente insensibiliza a la persona. O sea que el hombre que tiene lepra y tiene las heridas ya externas no siente dolor. Y ese es el pecado. El pecado lo insensibiliza a usted. Si usted le cambiaron el corazón de carne, de piedra, por uno de carne cuando aceptó a Cristo, si usted comenzó en una vida cristiana, en una vida de santidad, y comienza nuevamente a desviarse, ese corazón comienza a endurecerse. ¿Por qué? Porque ese es el pecado. Y usted no lo va a sentir, no lo va a percibir. ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando realmente ya eso ya salió y usted mismo se vea y diga, oh, esto ya pasó los límites de lo normal. Y eso es algo con lo que nosotros siempre tenemos que batallar. Recuerden que la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. No hay uno solo que no haya pecado. Y por eso tenemos que arrepentirnos siempre y venir ante Dios. Debemos estar siempre en conocimiento, lectura, en la iglesia, en coinonía, para mantenernos calientes y no apartarnos de Dios. Porque si no, nos estamos apartando de Él y nosotros realmente vamos a empezar a ser cedidos. Recuerden que el enemigo dice, está como león rugiente. No dice que está atacando, está dando vueltas buscando. ¿Por qué busca? ¿Por qué no ataca? Porque busca al débil, busca al que ya permitió una primera vez. Por eso es que anda como león rugiente buscando. Y si nosotros abrimos la puerta para el enemigo, entonces va a suceder que el enemigo va a venir sobre nosotros. Seguimos leyendo. Y dice, ¿no? Esta dijo a su señora, dice, ¿no? Y dice, después dice, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta dijo a su señora,
si rogase a mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y a esta muchacha es que me quiero referir. Esta muchacha es algo que nosotros tenemos que tener. Imagínese usted el testimonio de esta muchacha, una muchacha esclava, una muchacha de servidumbre, en una casa de gente adinerada, en una casa de gente de clase social alta, el último escalón. Pero su testimonio era tan grande que su dicho llegó, por decirlo así, hasta el presidente de la nación, hasta el rey de Siria. Esto es importante, porque como cristianos, yo siempre lo he enseñado, nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Si hay algo que va a predicar de nosotros, de lo que es la palabra de Dios, de Cristo, es nuestro testimonio. Recuerden ustedes que no importa cualquier circunstancia, no importa, y eso lo digo porque usualmente el testimonio empieza a perderse en la iglesia, no en la calle. Y lo he vivido por experiencia. Cuando viene una persona y me dice, pastor, yo di mis $5 de cuota. Y viene el que trae la plata y me dice, pastor, él no dio la plata. ¿Qué hace usted? ¿Va y lo confronta? No. Testimonio, hermanos. Testimonio. Yo no sé lo que realmente pasó. Yo no sé si el que me dijo se olvidó que recibió la plata y no escribió, puede pasar. O él dijo que dio porque pensaba dar después y se olvidó y no dio. No lo sé. Pero ¿qué es lo más importante? El testimonio. Guardar el testimonio. Porque si yo confronto a este hermano con este hermano, lo que voy a levantar es un conflicto en la iglesia. Y nosotros no estamos para levantar conflictos. Estamos para guardar el testimonio de las personas. ¿Hay mala fe? Yo no creo que haya mala fe. Porque no estamos hablando de algo que sea malo realmente, en el sentido de que vaya a querer ir contra la salud física o la reputación de alguna persona. Él mismo vino a decir eso, y el otro, cuando da cuentas, dice que no dio. Ahí lo dejamos. ¿Por qué? Porque testimonio es lo más importante. Él sigue asistiendo a la iglesia y sigue recibiendo la palabra. Si él falló, si él vino a decir una mentira, el Espíritu Santo lo va a redarguir. Y si no fue así, y sí dio, y el otro se olvidó, no pasa nada. Aquí nadie robó, aquí nadie cometió nada. Al final de cuentas, lo poco que puedan dar o lo mucho que puedan dar es voluntario. No está pagando una deuda. Por eso yo siempre he dicho, ¿y qué dice la palabra? ¿Qué dice? Y sobre todo, ¿qué dice? Que la mujer, su testimonio, convence al esposo inconverso. ¿Cómo puedes? La palabra le da tanta fuerza al testimonio que aún dice que el testimonio, y no está hablando de que habla, predica la palabra, no, su actuar es tan fuerte que puede hacer que alguien se convierta como su esposo. O sea, es básico el testimonio. Yo quiero que se lleven esto porque aquí en la historia esta muchacha es como que es la que dice, el profeta la puede sanar, pero detrás de ese dicho, que le hayan creído, que le hayan tomado en cuenta su palabra, realmente muestra el aprecio y el testimonio de esta mujer. Y por eso quería yo hacer mención de esta, porque realmente a mí me sorprendió que un testimonio de alguien tan bajo, en una clase social tan alta, haya calado. Y eso es total y absolutamente una prueba, una muestra de lo que realmente es ser parte del pueblo de Dios. Porque esta mujer era parte del pueblo de Dios. Y miren lo que dice, ¿no? Porque recuerden ustedes que en lo que va de aquí, esta muchacha no solamente había sido llevada cautiva, dice la palabra, había sido raptada, había sido secuestrada, había sido tomada como parte de un botín de guerra y llevada a Siria. O sea, su condición
no era de que estaba contratada, estaba ella sirviendo ahí porque quería. No, recuerden ustedes que ellos vivieron en un conflicto y ahí había sido llevada. Su condición de ella hubiera sido, bueno, con lepra se va a morir, definitivamente se va a morir. Lo dejo que se muera. ¿Para qué voy a hablar? ¿Para qué le voy a dar una buena sugerencia si él me está reteniendo? Y aquí no hay una oferta de libertad. Ella no ha recibido una oferta de libertad. En ningún momento en la historia leemos que el general, la familia o la circunstancia le haya proveído de una oferta de libertad. Ella estaba en una condición total y absolutamente de cautiverio. Y aún así, habiendo sido tratada mal, paga. ¿Qué paga? Paga con bien. Y eso es otra de las características. Y eso es parte del gran testimonio. Que aun cuando recibimos el mal, aun cuando nos tratan mal, nos ponen mala cara, nos contestan mal, no nos dan lo que supuestamente tenemos derecho, y vamos y hasta estamos por ahí, le dan a todos y a nosotros justo nos dejan de lado, nos dejan de llamar. ¿Qué dice la palabra? No importa, déjalo. Es más, la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice, si te piden la túnica, ¿no? Si te dicen, si quieres que ayudes una milla, que era una ley en Roma, dale una milla extra. O sea, nosotros no solamente debemos quedarnos en que, aun cuando nosotros hemos recibido mal, debemos responder con bien, sino que aún debemos dar más que eso. Y eso es lo que pide. Si alguien te pide prestado, ¿qué dice la palabra? Ve y cóbrale. No, si no te viene a pagar. Yo sé que eso es duro. Eso sí es duro, ¿no? Que te pidan prestado, pero aún eso dice la palabra. Dice, si te piden prestado, así que podemos prestar y no. No, mentira, ¿no? Claro. Pero eso es lo que nos quiere dar la palabra. La idea es que nosotros como cristianos tenemos que tener una conducta que enseñe. No es una conducta que hable, sino una conducta que enseñe que nosotros realmente cumplimos con la palabra de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, que el amor de Dios que tenemos en nuestro corazón, que el Espíritu Santo lo ha depositado, ha crecido lo suficiente para que nosotros podamos aceptar que estas circunstancias pasan. Porque la coinonía de la iglesia, la fuerza de la iglesia como coinonía está basada en que no haya conflicto. Porque es bonito que los hermanos se reúnan y estén en coinonía. Pero si de la coinonía vamos a empezar a tener problemas de falta de testimonio, a hablar del hermano o a hacer cosas indebidas, entonces la coinonía se convierte ¿en qué? En algo destructivo. Pero esa no es la idea. La coinonía no se ha instalado para destruirse, sino para afianzarse, para solidificarse como iglesia, para ser unidos, para poder promover, para poder crecer, para hacer proyectos, para decir, tenemos este proyecto, tenemos este otro, ¿quién nos ayuda? ¿Quién nos colabora? Para eso viene, para que todos nos conozcamos, para poder saber también cómo es cada quien. Recuerden que hemos dicho que no todos tenemos el mismo carácter y la misma personalidad. Y la iglesia es proveída de todos los medios y de todas las personalidades de tipos de personas que hay. Y tenemos que trabajar con lo que se nos da. ¿Por qué dice que usted lee el libro de Nehemías? ¿Qué dice el libro de Nehemías? Él construyó el muro y se fue y le dijo a cada uno que estaba frente al muro que lo ayude a levantar el área. ¿Y qué cosa eran? Joyeros, eran cualquier profesión, menos albañiles, menos constructores. Pero él le pidió a cada uno que lo hiciera y lo hizo. Tal vez no lo habrán hecho en la misma velocidad en la que de repente usted, que es un constructor, lo puede hacer, pero ¿qué lo hace? Pero lo hace. Pone su corazón y lo hace. Y esa es la iglesia. La iglesia es exactamente eso. Construye con lo que Dios provee. Porque los que están aquí, Dios los proveyó. Amén. Y con ellos y con ustedes hay que yo como pastor, yo no podría decir, uy, el hermano, apúrese, usted lo hace muy lento, usted no hace. No se trata de eso, se trata de evaluar. Ni voy a poder evangelizar al que tiene un carácter flemático. Definitivamente, si alguien es flemático, tranquilo, habla despacio, no es no es que no sea sociable, sino que no es muy interactivo.
entonces obviamente no lo voy a poner a evangelizar ni a recibir en la puerta, sino va a decir, hola, ¿no? Entonces tengo que poner una persona más alegre, una persona más activa. De eso se trata, realmente de eso se trata la iglesia, de saber qué es lo que nosotros debemos hacer. Y para eso tenemos que aceptarnos entre todos. Tenemos que saber que unos son más alegres y otros son más tranquilos. Que unos se molestan más rápido y otros menos rápido. Entonces, así nos podemos entender y podemos llegar a conocernos. Y el que le toca de una u otra manera asignar funciones, sabe a quién se le puede asignar qué funciones, qué habilidades te dio Dios, qué habilidades tiene otra persona. Y eso es lo que vemos aquí. Vemos que esta muchacha no solamente realmente paga bien por mal, sino que además, cuando ella le dice a la esposa de este general que el profeta lo puede sanar, ella lo que está mostrando es su fe en Dios. Es una mujer de fe. Es una mujer de fe. Porque estando fuera de su país, no cumpliendo con los sacrificios y toda la rutina que ellos tenían que hacer, la oración tal vez que ellos hacían en la mañana, en la tarde, estando totalmente fuera, aún su corazón se mantuvo firme. Y la fe que tiene sobre Dios es tan grande que puede predicarla a otro. Porque es lo que hizo, hizo una predicación prácticamente. Le dijo, vaya que el profeta lo va a sanar. Obviamente que ella sabe que el profeta es la representación de Dios aquí. Y era Dios el que lo va a sanar. Y es Dios el que va a hacer las cosas. Y es así como nosotros vemos que realmente comienzan a suceder las cosas. Seguimos. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. ¿Qué es lo que realmente está haciendo aquí? ¿Qué es lo que cuando envías tal cantidad de plata? Imagínense, no vamos a ponernos a calcular qué cantidad de plata era en general, pero yo solamente les digo que piensen algo que todos pueden rápidamente en sus mentes decir. Eran, dice, 6,000 piezas de oro. Una pieza pequeña de oro, póngale un anillo. 6,000 anillos de oro. Es una pieza pequeña, no sé yo de qué tamaño de piezas están hablando. O sea, no estamos hablando de un poco de dinero, estamos hablando de muchísimo dinero. Muchísimo dinero. ¿Por qué? ¿Por qué salió, usted póngase a pensar, por qué salió este hombre con tanto dinero dirigiéndose al rey? ¿Por qué no se dirigió al profeta? Primero, por el nivel social. Eso te muestra que como el rey tenía subordinación sobre todos y todos tenían que someterse al rey, lo más probable que este rey de Siria haya pensado que el profeta era un siervo más al cual el rey le podía ordenar que sane. Pero ¿por qué en la historia, cuando nosotros leemos, vamos a darnos cuenta que el rey de Israel leyó la carta y dijo, soy yo Dios que me mate que mate y dé vida? ¿Por qué él sintió que era para él? ¿Saben por qué? Y aquí es donde regreso a la división de los reinos. Porque el reino de Israel, el reino del norte, nunca hizo lo bueno ante los ojos de Jehová. Si usted lee la historia de los reyes de Israel del norte, se va a dar cuenta que todos ellos adoraban a dioses paganos. En otras palabras, él no tenía a Dios en su corazón. Y los reyes que se movieron en ese entonces era este rey Acab. ¿Recuerdan la historia del rey Acab? El rey Acab es uno de estos reyes que se movió en esta historia, en este tiempo. Imagínense ustedes qué relación con Dios podía tener él. Ninguna. ¿Qué podía ir a decirle al profeta? Menos. Ellos no iban donde el profeta. ¿Por qué? Porque el profeta era como venir a que el profeta te diga, estás haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice que los que van a la oscuridad no quieren venir a la luz porque no quiere que se muestre su pecado.
Y eso es lo que sucede realmente. Aquí nos damos cuenta que este rey estaba totalmente desubicado, fuera de toda conexión. ¿Por qué? Porque simplemente no tenía su corazón conforme a Dios. Y vemos que él realmente rechaza totalmente eso y dice y piensa más bien que Siria lo quiere atacar. Y otra cosa más, cuando este hombre llega con esa cantidad de dinero, podemos pensar que realmente él pensó que tal vez por la enfermedad era grave, era incurable, tal vez él pensó que la cantidad de dinero podía convencer si había alguna duda, como que podía comprar esa sanidad. Eso tal vez él podría pensar, que con esa cantidad de dinero él estaría comprando, porque vemos en las historias de toda la Biblia que sí, todos los que se movían llevaban ofrendas, pero no ofrendas tan grandes como esta. Esta es una ofrenda muy grande. Seguimos para darnos cuenta y vamos a darnos cuenta realmente de que todo era así. Y dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. ¿Con qué vino Naamán? Con sus caballos, no con un caballo, no vino solo. Es como cuando andan los presidentes con ¿qué andan? ¿Andan un carro? Andan con carros. Igual, este hombre vino con caballos, vino con gente alrededor, vino con la servidumbre alrededor. ¿Por qué? Porque era un hombre acostumbrado a que él no recibía a nadie, a él lo recibían. A él le rendían pleitesía, a él lo saludaban. Y entonces él, cuando llega a la casa del profeta, dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. No dice la palabra y se bajó del caballo y tocó la puerta y llamó a Eliseo, para nada, solo se paró. Pero como Eliseo lo estaba esperando, porque realmente es él el que lo mandó llamar. ¿Y qué posición tiene Eliseo dentro del escalafón sociopolítico militar de ese entonces? Abajo, porque era un siervo del rey. Para él, los profetas de los pueblos paganos, recuerden ustedes que los reyes de los pueblos paganos le decían: haga usted que haga llover, haga esto, hagan rituales, y ellos hacían rituales. Así se movían los sacerdotes paganos. Entonces, él llega y solamente se detiene. ¿Y qué hace Eliseo? Dice Eliseo, dice la palabra: entonces Eliseo envió un mensajero. Eliseo no salió. Eliseo le envió un mensajero, un hombre de más abajo. Le envió el último hombre que podía hablar con el hombre más alto, le envió al último. ¿Y qué le dijo? Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Recuerdan el proverbio? Y esto es algo que afecta mucho a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Venimos preformateados. Contemporáneamente, estaba hablando con el profeta Samuel, con el pastor Samuel, estaba hablando con el pastor Samuel y le digo: mire, hermano, hoy cantamos con video, cantamos música de acuerdo a los tiempos. Pregunta: 60, 70 años atrás, ¿qué cantaban? Coritos. ¿Se movía el Espíritu Santo? Porque la gente cree, la gente joven o la gente hoy que ha cambiado un poco su mente, cree que porque tiene que cantar de la manera que hemos cantado, porque si no, no se mueve el Espíritu Santo. Si le cantan el corito, no se mueve. O sea que la iglesia 50, 70 años atrás, ¿no se movía el Espíritu Santo? Eso es mentira. No tiene nada que ver con que la música sea extravagante, que haya luces, que sea una cosa
impresionante. No, eso es motivador, sí. Pero el Espíritu de Dios se mueve conforme al corazón individual de cada uno. Amén, amén. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con David cuando tocaba el arpa para Saúl? Cuando Saúl no sabía, no estaba convencido que él era el que lo seguía en el puesto, lo calmaba. Dice el Espíritu que le mandó Dios para que lo incomode, lo calmaba. Pero cuando se enteró que él era el segundo, ¿qué hizo? Cogió la lanza y se lo lanzó, ya no lo calmaba. O sea, ¿qué era? ¿La música? No, era el corazón. Ya su corazón había entrado maldad, había entrado un rechazo para David, porque sabía que era el próximo a seguirlo. Él ya había sido rechazado, él ya había sido desechado por Dios. Entonces, y eso nos demuestra qué es lo que sucede ahora. Por eso es que la gente ahora, hay gente que cree que llega y dice, uy, la alabanza estuvo muerta. Porque le aseguro que si yo apago todo y nos ponemos a cantar acá a capela, de repente los que son nuevos y vienen dicen, no se sintió. ¿Por qué? Porque venimos más a la motivación, ¿no? de que está externa, a la motivación propia de lo que hemos copiado del mundo. Porque si usted pone un concierto cristiano, ya lo dije, sin volumen, y pone un concierto del mundo sin volumen, usted no va a ver mucha diferencia. Van a ver las luces, van a ver que saltan, van a ver que levantan las manos, se caen al piso, y uno es cristiano y el otro es del mundo. Quítele la música y solo vea en mudo los dos, los movimientos de las personas, y se va a dar cuenta que es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es el Espíritu Santo muchas veces. No, eso no significa que yo esté diciendo que todos los que están ahí no están manifestando el Espíritu Santo. Sí lo están manifestando los que realmente están recibiendo con el corazón limpio. Pero la mayoría de la gente solo tiene una motivación emocional. ¿O usted cree que de 50,000 personas que hay en un estadio, ya sea de un concierto cristiano, salen y esos 50,000 no volvieron a pecar? Seguro que 49,999 salen igual como entraron. Porque realmente es una hora donde uno va y tiene un disfrute emocional. Y eso es algo que en la iglesia se ha perdido. Ya nosotros ya no estamos para disfrute emocional. Si es buena estas situaciones, sí, es bueno. Porque nos ayuda, porque después de todo dice que a través de las emociones es que se va a manifestar el Espíritu. ¿Cómo es que nosotros vamos a saber que tenemos el Espíritu de Dios? Bueno, las emociones son parte de esa. Por eso es que Cristo lloró, por eso es que se quebrantan los corazones, por eso es que se tiran a los pies, porque hay una emotividad que nace, pero la emotividad nace de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y ese es el problema. El problema es que las iglesias conducen más la emotividad de afuera hacia adentro, por eso ponen humo, por eso ponen las grandes, mientras más es, entonces nosotros tenemos como iglesia que preocuparnos en cultivar nuestro corazón. Amén. Amén. Eso es lo más importante. No se olviden, este corazón intangible que tenemos es el que debemos cultivar. Este corazón donde escribimos la palabra de Dios. Este corazón donde nosotros podemos grabar las tablas que dice Dios. Porque al final de cuentas es lo que esta boca hable, será lo que este corazón contenga. Y si este corazón está vacío, no tendrá nada que hablar. Y si está lleno de lo que no debe, entonces hablará lo que no debe. Seguimos. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará la mano y tocará al lugar y sanará. ¿Qué es lo que están esperando también muchos? Que haya una especie de show, ¿no? Y eso es algo también que ven a orar y tengo yo que gritar, porque si yo no grito, entonces no hay espíritu, porque si yo no muevo mis manos y no, así no es. Así no es. Imagínense, yo solo digo, vayamos a esos grandes hombres que predicaban, si saltaban en el púlpito o gritaban. No, alzaban la voz, sí, es bueno alzar la voz. Por lo menos los despierto a los que se han dormido. Pero no hay ningún problema con alzar la voz. Pero una cosa es alzar la voz y otra cosa es hacer un show.
Otra cosa es que yo haga como yo quiero, porque mucho de lo que se hace no está conforme a la palabra de Dios. La palabra de Dios, Pablo se le tomó 13 libros para escribir todo lo que se hace en la iglesia, todo lo que se debe hacer. Cómo se inicia este culto, qué se debe hacer, cómo se debe orar, cuándo se debe hablar en lenguas, cuándo no se debe hablar en lenguas, con qué orden, con qué desorden. Pablo se tomó 13 libros. ¿Y sabe qué hace la gente? Hace lo que este general. Yo creo que debe ser a mi manera y no es a tu manera. Y no necesitamos que haya pompas, platillos, porque aquí Dios le está demostrando a este hombre que realmente es de una manera que él trabaja. Y si nosotros leemos toda esta parte de Eliseo, vamos a ver que trabaja de diferentes maneras. Y él se asegura de que tú no vayas a pensar que es a través de un show, que puede ser de la manera más simple, o puede ser utilizando algo, y no significa que si utilizó sal es sal, si utilizó una madera para que flote plancha es la madera. No, porque ni siquiera las propiedades de una u otra, lo que tienen son significados espirituales, que cuando los prediquemos los vamos a explicar, y nos vamos a dar cuenta que realmente ese era el mensaje que Dios quería dar. Por eso nosotros tenemos que pensar que cuando venimos a la iglesia debemos sujetarnos a lo que la palabra de Dios dice, para no salirnos nosotros del camino. Porque cuando nosotros comenzamos a poner mi propia opinión, cuando yo comienzo a dar mi propia opinión, entonces comenzamos a salirnos. ¿Por qué? Porque de repente doy mi opinión y por ahí alguien grita amén y yo me entusiasmo y continúo y cada vez me comienzo a alejar. Que la gente se enerva y la gente comienza, sí puede ser, pero eso no es el objetivo de la palabra de Dios. El objetivo de la palabra de Dios es educar. ¿Educar para qué? Para obedecer y cumplir. No es solo para conocer, para obedecer y cumplir. Porque ¿cómo vamos a hacer testimonio? Vamos a hacer testimonio para otros si cumplimos y obedecemos. Eso es lo que hizo esta muchacha. Continuamos. Dice, entonces no, comienza él y dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y dices, y se volvió y se fue enojado. O sea, rechazó las cosas de Dios. Y eso sucede en la iglesia. La gente viene, se sienta, y quién sabe si Dios ese día tiene preparado un hombre. Y ojo, no tiene que ser el pastor, no tiene que ser un profeta. Dios puede usar cualquier hombre. Cualquier hombre. Recuerden que Dios le dio la profecía completa del fin del mundo. El primer hombre que recibió una profecía del fin del mundo completa fue Nabucodonosor, un hombre pagano. Él fue el que soñó. Lo soñó en bruto, lo soñó en forma genérica, pero lo soñó. ¿Se dan cuenta? ¿Y él qué fue? ¿Fue un profeta? ¿Fue del pueblo de Dios? Ni siquiera fue del pueblo de Dios. Después ya Daniel recibió todo lo que es el complemento de esa profecía. Después. ¿Pero a quién usó? Un hombre totalmente pagano, porque en ese momento fue pagano. Dice la historia, después que regresó de su locura, alzó su mirada y reconoció a Dios. Pero eso fue después. Cuando lo usó, cuando en el momento que lo llamó Dios, le dio ese sueño, ese momento era un rey totalmente malvado y pagano, porque era muy malvado, muy cruel. Por eso nosotros no podemos ni debemos estar en esa situación. Dice, y volvió, dice, al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí, me salté. Dice, Abanafar dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Y ahí es ahí donde yo digo, realmente este hombre era bueno para el mundo. ¿Por qué? Porque se dirigían no solo con respeto, sino que lo trataron de convencer de que regresara, de que realmente cumpliera con el mandato de Dios. Y todos esos eran sirvientes, de una u otra manera no eran hombres en posición, pero tal vez el trato era bueno, por eso la consideración. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. O sea, ¿se dan cuenta?
si el profeta, o sea, como yo soy una persona, pues para mí tiene que ser una cosa diferente, una cosa que sea impactante, una cosa que sea ya que alguien diga, wow, tremendo, así tiene que ser. No, Dios trabaja de la manera que usted no espera. Dios trabaja con el débil, si no, pues llamaría a los fuertes, ¿no? Dios llama y capacita, no llama a los capacitados. Te capacita, Dios te da las habilidades, Dios da los dones. No te preocupes, si Dios te llamó, te va a proveer. ¿Por qué? Porque en lo que vas a trabajar, te va a proveer. Y dice aquí, mas sus criados se acercaron y hablaron diciendo, Padre, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. 7 veces. ¿Por qué 7 veces? ¿Ustedes han leído la historia de Cristo sanando un leproso? ¿Qué es lo que sucede con él cuando Cristo sana al leproso? Viene el leproso y le dice, quiero ser sanado. Y le dice, ¿quieres? Sé sano. El centurión vino y pidió por su siervo que estaba enfermo. Y le dijo, voy a ir a tu casa. No es necesario, porque yo soy hombre de órdenes, y si yo doy la orden a mi soldado, él cumple. Si tú das la orden, se va a cumplir. ¿Y qué le dijo? Por tu fe, ve, y ese hombre ha sido sanado. Ni siquiera tuvo que ir. La obediencia produce fe. La obediencia de los hombres produce fe. Este hombre no tenía nada para creer, pero fue motivado por sus empleados y al final, ¿qué es lo que hizo? Obedeció. Se metió al agua y hizo 7 veces. Lo hizo por 7 veces. ¿Y qué dice la palabra? Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Eso realmente es lo que pasó. La obediencia de este hombre lo llevó realmente a ver que todo lo que él deseaba se podía lograr con solamente seguir los lineamientos de Dios. Dios nos ha mandado a nosotros a obedecer. Lo más importante es la obediencia. Dice que Él se agrada más de la obediencia que de los sacrificios. Eso es algo básico. Si usted quiere ser cristiano, cristiano no es venir a la iglesia, cristiano no es ayunar, no es orar, no es querer hacer algo que a mí me gusta. Cristiano es hacer todo eso, pero obedeciendo la palabra de Dios. Amén. Todo lo que Dios manda en su palabra debemos obedecer, porque si nosotros obedecemos, seremos bendecidos. Este hombre fue bendecido con una sanidad. Sabemos que el que sigue los pasos de Dios es prosperado, pero prosperado conforme a Dios, no al mundo. Daniel estaba en el pozo, José fue puesto en un pozo y fue llevado a Egipto, estuvo de esclavo y fue prosperado en la casa de la esclavitud. Fue mandado a la cárcel y fue prosperado en la cárcel, lo pusieron a cargo. O sea, no está asociado, la prosperidad de Dios no está asociada al dinero, no está asociado que yo vengo y compro mi milagro. No se negocia, Dios no pacta para sanarte, Dios no vende la sanidad, Dios la regala. Y la regala al corazón contrito, humillado, obediente, al corazón entregado, al corazón que sirve de testimonio, que con su actitud y sus hechos predica la palabra. ¿Por qué dice la palabra? Dice Santiago, ¿cuál es la verdadera religión? ¿Qué dice el juicio de las naciones? ¿Qué debemos hacer? Ayudar a los que están en la cárcel, a los que tienen hambre, a los que tienen frío. Ese es. Quiero invitarlos a que se pongan de pie, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios nosotros hoy día que nuestros corazones
pueden fallar.